Jóvenes. Buenas noches, doctor. Okay. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, vamos a comenzar. Sí, me acuerdo dónde nos quedamos. Sí. ¿Se acuerdan en dónde nos quedamos? Creo que nos quedamos aquí. Creo. Ok. Bien. Vamos a comenzarle. Bueno. No sé si sea a partir de aquí, si va a salir o no salga. Va a haber algunas placas que se van a llamar, así como saqué las de la chicharronera y saqué luego la de camionera, ahora va a salir una que se va a llamar la evolutiva. Y la evolutiva es evaluación de la primera evaluación o el primer parcial. Se va a tomar como primer parcial al que le toque. ¿Sí? Y se va a poner interesante. Los que leen, ni se preocupen. Los que leen, ni se preocupen. Pero eso es para los que no quieren participar, para los que no quieren leer. Y de pronto puede salir. De pronto puede ser cuando te toque placa evolutiva, ya sabes de lo que se trata. Nadie puede decir yo. Todos tienen que quedar callados. Si dices puras barbaridades, chiras peras, compadre. A lo mejor no llegas al diagnóstico, pero ahí sí la vas a leer. Las evolutivas no les quise poner las evaluativas, porque no se escucha feo. En cambio, las evolutivas van a ser, ¿por qué? Porque ya hemos hablado mucho de placas, ya empezamos a hablar de tomografía, y ahí sí es lectura obligada de toda la placa. Y obviamente, con el diagnóstico más aproximado. Claro, si dice el diagnóstico, si lees bien la placa y si dice el diagnóstico, ya tienes un 10 en la primera evaluación. Si medio la lees, por lo menos un 8. Pero es su evaluación, así que todos van a pasar. ¿Sí me explico? Es la forma en la que tenemos para que, por favor, participen, equivóquense las veces que quieran, para que cuando les toque la placa evolutiva, ahí no se pueden equivocar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Antonio Bautista y, ¿cómo se llama? Carlos Ruiz, Jacobo Santiago, Ricardo, los que no han puesto cámaras. ¿Ok? Bien. Vamos a comenzar. ¿En qué nos quedamos, chavos? ¿Se acuerdan? ¿Qué estábamos viendo? Causas de hipertensión pulmonar según la clasificación de Dana Point del 2008. Del 2008. Ok, entonces creo que, bueno, vamos, no sé, déjenme, entonces déjenme checar aquí, espérenme. Ok, bien, entonces la tenía 3. Vamos a ver estar 3 diapositivas. Lo que pasa es que cada vez la estoy haciendo mejor la plática. Terminando esto, nos va a quedar mucho mejor. Y no me he dado cuenta que la tenía en una forma recortada la plática, no por presentación PowerPoint de cuadro, sino que hace ratito estaba yo acá haciéndola y estaba el nutriólogo y me estaba diciendo, ¿ves por qué las tienes así? Y, ay, mujer, no me he dado cuenta. Entonces, algunas no las puede corregir. Vamos a comenzar. ¿Ok? Vamos a comenzar con esto que ya habíamos hablado de ellos, el famoso signo del gemelo, ¿no? ¿Sí? Y en lo cual agarra y habla de un bronquio y de un vaso y un bronquio. ¿Por qué es un bronquio? Porque tiene sus paredes, aquí se logran ver, y esto es aire. Y el vaso, esto es sangre. Por eso se ve blanquito y por eso se ve negrito. ¿Sí me explico? No la quise poner toda blanca, que sería lo ideal, y aquí lo blanco. ¿Por qué? Porque al final de cuentas,
esto que estamos viendo acá es la pared. Y esto que estamos viendo es la pared y aparte es ¿cómo se llama? La sangre. Vascularización pulmonar y radiografía de tórax. Esto lo hemos comentado, ¿sí? Ok. Claro, qué chulo se ve, ¿no? Es chulo de bonito. Y vascularización pulmonar y la radiografía de tórax, y vamos a hablar sobre el hilio derecho, la arteria pulmonar, las pulmonares, cómo uno es más arriba que el otro, en fin, ahorita lo vamos a ver mejor. En esta nos quedamos. Hipertensión pulmonar, las causas de hipertensión arterial pulmonar. Inclusive ayer comentamos muchas de esas causas de cómo nos llega hipoxemia. Hablamos de aquel joven Ismael, de Ismael o Samuel, no es Ismael, de ese joven que llegó con fibrosis quística y todo el rollo que se hizo de la trombosis mesentérica, ¿ok? Para que vean que es importante, ojalá que en cardio vean hipertensión y que pues ustedes ya tienen otras oportunidades de cómo se desea algo más por sus pacientes. Cuando las cosas se hacen por ignorancia, no es que se justifiquen, ¿sí? Pero como que nunca puedes hablar de iatrogenias, solamente cuando ya sabes, cuando ya sabes que estás haciendo algo malo y todavía lo haces, como, fíjense, cuando yo he visto muchas cosas con dolo, y últimamente por lo del nutriólogo, que mucho nutriólogo, híjole, yo creo que es de los lugares donde más cosas hacen que no te dan cuenta, ¿sí? Te dan un chorronal de vitaminas para que les compres la marca. Cuando se dan cuenta que las vitaminas no sirven si no las necesitas. Sí, entonces, bueno, la ignorancia también te lleva a cometer graves errores. El chiste es de que conforme nosotros nos demos cuenta de los errores, tratamos o evitamos de, estarlos, de tenerlos, ¿no? Bien, entonces aquí ya vemos los datos, perdón, los datos de hipertensión, perdón, ya me fui para otro lado, hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuáles son? Uno, tenemos el crecimiento de la arteria pulmonar. Un segundito, nada más, déjenme ver. Sí, bueno, sí, dígame. Sí, dígame. ¿Para, para cuándo? El, el martes sería, pero mañana en la tarde. Ok, a las 5 le parece. Sí, así nada más llega usted a las 5. Estoy entre 5 y 6:30. Ok, dale pues. Bien. Entonces, usted, la pulmonar, recordad que este crecimiento de la pulmonar o abombamiento de la pulmonar puede ser transitorio, ¿eh? No es algo fijo como una hipertensión arterial moderada o severa. Puede inclusive en un paciente con un proceso de asma, de época, tener algo muy transitorio, una neumonía que lleva varios días, sí, o chintetes. O bien, ¿sí? Pero ya cuando vemos que la vascularización pulmonar periférica empieza a disminuir y la central a aumentar de calibre, ahí sí tengamos cuidado, porque ya empezamos a tener ya datos más directos de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, ¿cuáles son estos datos de hipertensión arterial pulmonar? Crecimiento de los cilios, ¿sí? Vascularización pulmonar disminuida y obviamente el abombamiento de la pulmonar. Aquí en un dibujito más sencillo podemos observar cómo está crecida, ¿sí? Y cómo la vascularidad periférica se ve menos. Siempre les he dicho, cuando quieran ver intersticio o quieran ver también vascularidad, tapen el centro del corazón con sus manos y eso les va a permitir ver mejor. Sí, como que la luz que emite o la radiopacidad que emite el corazón se neutraliza y logran ver mejor la periferia. Inclusive, hasta si tienen duda, ay, tendrá un hemotórax sobre distensión pulmonar. Pum. Ahora, fíjense, a lo mejor no sé si estoy viendo mal,
Hay imágenes compuestas. ¿Qué es una imagen compuesta? Aquí una imagen compuesta sin querer la anoté. A ver si la logran ustedes ver, ¿eh? ¿Ven esto? ¿Sí lo logran ver? ¿O no lo logran ver? Donde señalé, donde estoy señalando con el cursor. ¿Sí lo logran ver o no lo logran ver? Otra vez. ¿Lo vieron? Díganme sí o no. Pero hablen. No, doctor, yo no. ¿No? ¿Quién sí lo ve? Ahora sí, la neta del planeta. Si la ven, si no la ven, díganme. Y que la logra ver, díganme. Yo sí, doctor, yo veo que está un poco más radiolúcido. Ok. Se ve, fíjate, lo que ellos compran, doctor, yo no la veo. Yo sí la veo. Son imágenes compuestas. ¿Qué es una imagen compuesta? Las imágenes compuestas uno la ve, otros no la ven, ¿sí? Pero regularmente pueden ser hasta imágenes sobrepuestas. Cuando tengamos la duda de una imagen sobrepuesta, ante la duda no hay duda, una tomografía, ¿eh? ¿Sí? O sea, claro, necesitamos ver si es una imagen compuesta. En este caso pareciera una imagen compuesta. ¿Por qué compuesta? No es lo mismo una imagen por donde pasa la, la costilla, el cuerpo de la costilla, a una imagen en donde se ve el pulmón. ¿Sí me explico? Esto hace que se sobrepongan varias densidades. Para mí es una imagen compuesta, que pareciera un quiste, pero es una imagen compuesta. No sé si me explico. ¿Sí me explico? ¿No me explico? Pero díganme, por favor, sí, no. Sí, doc. ¿Sí? Entonces, una imagen compuesta, tú te la puedes imaginar. Aquí, por ejemplo, yo veo como si fuera un quiste, pero tiene unas paredes demasiado delgadas, pasa una costilla, unos la ven, otros no la ven, en fin. Entonces, datos de hipertensión arterial pulmonar. Este es otro patrón. Crecimiento de los hilos, que ya hemos comentado, y aquí aumento de las arterias pulmonares derecha e izquierda y de la arteria pulmonar principal. Incrementa su diámetro inclusive más de 29 milímetros. Entonces, esto es una tomografía, ventana para mediastino y con medio de contraste. Y aquí la podemos observar, aquí la estamos viendo. Entonces, aquí está la aorta, pero aquí la estamos viendo. Entonces, al momento de que estamos viendo esto, estamos viendo ya datos indirectos de hipertensión arterial pulmonar. Y obviamente que aquí lo que hay que hacer es su ecocardiograma, porque esta vascularidad incrementada ya nos está diciendo, ¿saben qué? Ojo, tengo hipertensión. ¿En quiénes lo podemos encontrar? En cualquier enfermedad pulmonar crónica, ya sea asma, EPOC, fibrosis pulmonar, cualquier de esas patologías. ¿Ok? Bien. También hay patrones de hipovascularidad, en los cuales casi no vamos a ver los vasos. Regularmente, eso se va a asociar más a malformaciones congénitas, como en una tetralogía de Fallot, ¿sí? En lo cual no vemos casi vascularidad, ¿ok? O hipovascularidad, básicamente. Entonces, aquí tenemos vasos, ay, perdón, patrones de redistribución vascular, varios vasos pulmonares de los campos superiores, ¿sí? Son de mayor calibre que en las bases, ¿ok? Y estos patrones a veces van acompañados también de cardiomegalias. Patrones que son de plétora pulmonar, obviamente, y entonces aquí lo que les comenté, acompañados de cardiomegalias, que son básicamente muy similares. Entonces, la vasculatura pulmonar dice, por cada litro que aumente o disminuye el volumen vascular sistémico, el hilio aumenta 1 centímetro. Entonces, todos esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca están incrementando su vasculatura pulmonar. La vasculatura pulmonar disminuye y se reduce de calibre hasta ser imperceptible
hacia hacia el tercio de los pulmones. Entonces, regularmente cuando agarramos y tenemos datos de insuficiencia cardíaca, datos de compensación, podemos tener secundariamente ver vasos que no deberíamos de ver ensanchados en la mayor parte de las veces. Bien, agarrar y ver vasculatura pulmonar es otro rollo. Necesitamos estar otra vez B y B placas. Es importante que hablemos muy brevemente de la segmentación. Ustedes se la tienen que aprender. Sí, esta es una forma muy sencilla de verlos. Uno de sus maestros de neumología siempre les hace todavía que lleven modelos anatómicos. A mí no me gusta porque se pierde mucho tiempo para que se aprendan los segmentos, ¿sí? Pero ya va siendo cuestión de cada quien. Por ejemplo, tenemos aquí, dice el lóbulo inferior derecho. Que hay donde vienen todos. Bueno, para empezar, primeramente, tenemos que ver el lóbulo superior derecho, sus 3 segmentos. ¿Cuáles son los segmentos que van a ir aquí? Pues el apical, el anterior, el posterior. Ya recordar que todos los que son anteriores, ¿qué nos van a formar con la silueta cardiomediastinal? Segmentos anteriores, ¿qué forman con la silueta cardiomediastinal cuando están ocupados? ¡Ya lo vimos! Signo de la silueta. Signos de la silueta. Perfecto. Signos de la silueta. ¿Sí? Entonces, todos los segmentos anteriores nos dan signos de la silueta. Entonces, aquí el posterior, el apical es un poco anterior y un poco posterior. El posterior obviamente es posterior y el anterior pues, es anterior, ¿no? Y aquí encuentra uno, cuando uno va entrando, está la carina y poquito después se va a encontrar para el lóbulo superior. El famoso lóbulo medio, que está compuesto por uno medial y el otro lateral, el medial es el que nos da el signo del lóbulo medio. No todo el lóbulo, tan solo ese segmento. El famoso segmento número 3, el 4, ¿sí? Que es el nodal, y el 5, que está el lateral, perdón, el lateral está más posterior. Y ¿cómo se llama? El inferior, ahora miren, aquí está, sí, el lóbulo medio. Aquí está el lóbulo medio, ¿sí? ¿Ok? El lóbulo medio aquí está. En la lateral, vean cómo se ve. Aquí está la lateral, aquí pueden verlo. Entonces, como inclusive ya hemos visto placas en donde tenemos el lóbulo medio. ¿Ok? Bien. Y aquí tenemos ahora es el inferior, y aquí tenemos el inferior. El inferior, ¿se dan cuenta? Es todo lateral, ¿no? ¿Ok? Es todo lateral. El mediastino tenemos superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. O sea que los pondríamos así. Y luego aquí el lóbulo superior, que es este. Esto va acá y este va acá, como un engranaje. Es el pulmón del lado derecho. ¿Sí? El izquierdo. El izquierdo, realmente los segmentos son los mismos, nada más que se suman. ¿Sí? El izquierdo, pues tenemos 2 lóbulos, tenemos la cisura mayor, ¿sí? Y en la cisura agarra y nos divide nada más en 2. Aquí, en el lóbulo, ¿cuál es el equivalente del lóbulo medio en el pulmón izquierdo? La língula, así de sencillo, la língula. Entonces, es el equivalente. Hay aquí, a diferencia del otro, casi todo el lóbulo superior, las partes anteriores del lóbulo superior son los que nos va a dar signo de la silueta. ¿Por qué? Porque están anteriores. ¿Ok? Y aquí las tenemos. No me voy a meter a tanta segmentación, si no, nunca voy a acabar esto. ¿Ok? Es casi lo mismo, nada más que aquí es segmento 4 más 5 y 1 más 2. Ápico, posterior y la famosa língula. La famosa língula, cuando les pregunten de dónde se toman las biopsias pulmonares, o del lóbulo medio y en el izquierdo de la língula. ¿Sí? Casi todas las biopsias, cuando se nos piden, claro, es muy padre cuando haces una broncoscopía y vas a tomar biopsias, salvo que no veas una lesión, siempre tomas biopsias de esos lados. ¿Ok? Bien.
El lóbulo inferior izquierdo. El lóbulo inferior izquierdo es algo muy similar. La mayoría son segmentos posteriores, si se dan cuenta. Aquí está. Todos los segmentos son, la mayoría posteriores. ¿Por qué? Si los juntamos aquí, nos va a dar todo lo que va a ser el pulmón del lado izquierdo. Y aquí tenemos uno por uno, ¿no? Ya no se los voy a escribir aquí, hasta cómo se ven el apical, anterior, posterior, en fin, ¿sí? Ya no es necesario que se los explique a cada uno. Ya eso sí tienen que irme a leer porque si no, nunca vamos a acabar aquí. Ah, miren, aquí está el famoso lóbulo medio condral, el lateral, ya ven que es posterior, y el medial es el que está aquí, ¿ok? En el derecho. Y ya como pueden ver, todos el inferior, la mayoría de los segmentos, todos son posteriores. En el izquierdo, aquí está, aquí vamos a aparecer, por aquí nos aparecía la língula con su segmento 4, ¿sí? El lóbulo posterior, que es lo equivalente al lateral, es muy similar, ¿eh? Bien. Aquí está más bonito, ¿sí? Por aquí se lo dibuja más bonito. Lóbulo superior derecho, lóbulo inferior derecho, cómo abarca toda la parte, pero recordar que en el lóbulo superior derecho, el segmento posterior es segmento, sí, es completamente posterior, y del lóbulo medio, del lóbulo medio, nos va a dar, sí, sí, el lóbulo medio, la lateral es el que nos va dando, el lóbulo medio derecho, lóbulo inferior derecho. ¿Ok? Este segmento es el lateral y este es el medial. Aquí tenemos lóbulo superior derecho, la misma, apical, anterior, posterior, lóbulo medio, lateral y medial, lóbulo inferior, superior, medial, anterior, lateral y posterior, pero realmente la mayoría van a ser posteriores, y aquí están 7, 8, 9, 10 y 11. Y 11, para que vean, ya le incrementé uno. Sí, quiero comentarles que las segmentaciones son muy diferentes con los animales. No es la misma cantidad de bronquios que tiene un animal a que tiene un humano. Estaba yo ahorita recordando en las etapas evolutivas cómo fuimos cambiando. Nos fuimos volviendo seres completamente alveolares, sí, bronquiales. Durante una temporada pudimos respirar con bráqueas. Y ahora no, ahora tenemos que procesar el oxígeno. Por eso respiramos así. Pero regularmente se han puesto a pensar cómo respiran o los pulmones de los peces. Los peces tienen pulmones, los peces pulmonados son los más, ahora sí, tienen una doble función, ¿no? Pueden respirar tanto afuera como adentro. Pero bueno, en fin, lo mismo que hemos hablado del lóbulo inferior, lo mismo. Bien. Regresando, broncograma aéreo. Aquí está, este es el broncograma aéreo. Para los que todavía se les dificulta. ¿Y qué es el broncograma aéreo? Aquí tengo una tomografía en donde vengo el broncograma aéreo y aquí tengo otra broncografía en donde estoy viendo el broncograma. ¿Sí lo logran distinguir, mis chavos? ¿Jóvenes? ¿Sí? Doctor. Aquí está, mira. Sí, doctor. Bien. Ok. Signos en alas de mariposa. Yo les he comentado. ¿Qué es esto? Más que la ocupación del intersticio, ¿sí? Este famoso vidrio de lustrado, ¿qué quiere decir? Que el espacio se está ocupando. Al ocuparse el espacio, está pasando del espacio intersticial hacia el espacio alveolar. Si se dan cuenta, en esta imagen que estoy señalando, se ve bien el intersticio, pero aquí ya se ven zonas de consolidación. ¿Por qué se ve así? Porque ya sea el líquido o el edema ya pasó hacia el espacio alveolar. Y si está en el espacio alveolar, ¿qué va a hacer? Consolidación. Aquí ya lo pueden ver. ¿Ok? El paciente empieza a tener cardiomegalia, está descompensándose y tienes ahora. Imagínense un paciente como este.
¿sí? ¿Cómo estará su oxigenación? ¿Cómo? Todo, porque el paciente está descompensado, ¿sí? El día, el día sábado fue, no, el día viernes, el día viernes. El día viernes me vino un paciente, de hecho desde el miércoles me habían estado hablando. Créanme que, o sea, a mí me gusta ver más niños, definitivamente. Soy, por mi condición de pediatra, me encantan los chamacos, me encanta verlos. Dijera, che, me encantan con cebolla y unas papitas, ¿no? Sí, los niños, eh, pero me hablaron para ir a ver a un paciente adulto. La verdad, desde el miércoles me hablaron, no muy bien quería ir y ya después, no voy a domicilio, pocas veces voy, necesita ser alguien muy especial y ese alguien especial no requiere forzosamente ser mi familia. Una persona que realmente yo vea que no puede. Recuerdo que el de los últimos que vi fue a ver un muchacho con un traumatismo que en situaciones muy deplorables. Tal vez son de los que medio acepto, ¿no? Pero aquí me hablaron y después lo vi por videollamada, muy recomendado al paciente, y obviamente que cuando lo vi, aún por videollamada, tenía mucho daño pulmonar, tenía edema ya pulmonar, tenía COVID, ¿sí? Y vinieron aquí los familiares, uno de ellos me quiso apantallar, diciendo que era médico y resulta que era químico, ¿sí? Y le dije, ¿sabe qué? Se tiene que hospitalizar. Y dice, pero, ¿qué se va a hospitalizar? Dice, si tenía 9 litros, y la otra vez tenía 15 y bajó a 9. 9 y 15 es lo mismo, compadre. Imagínate una persona con 9 litros por minuto. ¿Se le imaginan? ¿Cómo está? Está muriendo. Si me dices de 3 a punto 5, es diferente. Pero de 12 a 15, de 12 a 9, es lo mismo. Es un paciente que necesita una terapia. El paciente lo vi, les comenté, y falleció en la madrugada. Entonces, ese tipo de pacientes que ven así son pacientes de terapia. No se arriesguen nunca a ver a un paciente así. Sigan ese consejo, no lo hagan. ¿Sí? Y tampoco le den en lo que se lo llevan, porque la gente no se lo va a llevar. No se lo llevaron, se confiaron y se les murió. Bien, tenemos también otros datos, los famosos nódulos pulmonares, el nódulo pulmonar solitario, aquí está uno, ¿sí? Y obviamente aquí, ojo con los artefactos, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un marcapasos, es un marcapasos, ¿sí? Entonces, aquí está un nódulo, ¿sí? Aquí lo podemos ver, está todo deshilachado, ¿no? Lo más seguro es que no vaya a ser, algo maligno, ¿sí? Entonces, ¿qué es un nódulo? La otra vez discutíamos, un nódulo es menor de 3 centímetros, ¿sí? Y arriba de mayor de 3 centímetros, pues ya es una neoplasia como tal. Y si vemos las características en cometa de bordes no bien definidos, pues puede llegar a ser, pues obviamente maligno. Y si no, pues puede ser algo benigno, ¿ok? Nódulo es igual o es menor de 3 centímetros. Paciente pulmonar, dice, consulta por tos crónica, aquí hay una masa, pero no sé por qué estaba esta placa. Una masa, aquí está. Entonces, esta es una masa que tiene el paciente. Obviamente que aquí hay que hacerle una tomografía con medio de contraste. Y aquí, como la vez pasada, ¿no? Que no veíamos en la postero anterior, no veíamos la masa. Aquí enseguida la comentamos. Pero ahora, ¿precisa ser cáncer esto? ¿O qué puede ser? ¿Nada más cáncer? Díganme, por su ubicación, ¿qué puede ser también? Aunque sea una masa. ¿En qué sospecharía? Ay, para un complejo de Gómez está muy grandote, papá. No, sí está bien, ¿eh? Porque sé por dónde vas. Pero un complejo de Gómez es una cosa muy enorme. Por tuberculosis. Te doy la respuesta porque vas bien. ¿Sí? Tuberculosis. Recordar que la tuberculosis se va a los ápices.
¿Por qué se van los ápices tuberculosis? ¿Sí? Sí, son aeróbicos y les encanta. Aunque recordar que en el paciente diabético es un poco diferente, ¿sí? En el paciente diabético los patrones cambian, ¿eh? Los patrones pueden ser más medios e inferiores que superiores, ¿ok? Bien. Que por cierto, el miércoles me van a hablar, ustedes son los que me van a hablar no, son los de inmuno, creo. Ok, aquí podemos ver la masa, ¿ok? Masa contra el nodo. Pero aquí es una masa que es evidente, ¿no? Eso no mide 3 centímetros. Esto mide mucho más, aunque aquí lo está mostrando también, pero yo me creo que está refiriéndose más a esto. Bien, masa mayor de 3 centímetros, pues está bien, es igual a una neoplasia. Y aquí está la tomografía, ¿ok? Aquí la pueden observar, ¿ok? Bien grandota. Alguien puede decir, chin, aquí te antoja para, claro, una tumoración, para tuberculosis, y una tuberculosis que se puede abrir hacia acá, aunque no me está jalando mucho la silueta, pero sí, la línea media no me la está jalando, pero es una masa. Aquí se observa ya más el aspecto de masa y ya no, como que ya no es tuberculosis esto. Masa, ok. ¿Y esto qué puede ser? Son placas que tenía yo ahí y las aventé ahorita. ¿Qué puede ser? ¿Qué características pudiera tener? Fíjense nada más cómo está. Yo no, ahorita lo... ¿Qué? Sí, o sea, hacia el lado ipsilateral, como dicen. Entonces, ¿qué te parecería, Ricardo? ¿Qué te parecería entonces? Ok, alguien más. De acuerdo contigo, ¿eh? Alguien más. Que me diga, ¿por qué puede ser una telectasia o por qué no puede ser una telectasia? ¿Qué otra cosa pudiera ser? Y chavos, no nada más está Ricardo en la clase. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, mijo. ¿No podría ser también una hernia diafragmática y que se pasaban los intestinos para arriba? No puede ser, Ricardo, dile por qué no. Efectivamente las empujaría, ¿no? De acuerdo contigo, ya ves. Ya jaló uno. Quiero que jalen todos. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ya mejor. La disminución de los espacios intercostales. Sí, ¿cómo se encuentra? Se encuentran disminuidos al lado de la lesión. Ok, eso podría ser también, te afianzarías el diagnóstico de Ricardo, ¿eh? La afianzarías. Pero dime otra cosa que te produzca esa misma imagen. ¿Qué otra cosa nos puede dar esa imagen? Saúl, Frida, Irene, Nancy, Juan Pablo, todos bien están, pero ¿qué otra cosa? A ver, Ronaldo, Podría ser por traumatismo, doctor. pero ahí, ¿cómo sería el mecanismo? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más tiene imaginación? ¿Qué puede ser?
Este, ¿no ¿Algo podría ser una fibrosis, doctor? Ok, Wendy, fibrosis. ¿Por qué fibrosis, Wendy? Pues digamos, pienso yo que por lo que está así como jalando las Bien. estructuras hacia un lado ¿Y qué y está otro creando dato también? tensión. También te puede dar algo muy similar a lo de atelectasia. ¿Qué pasa en el pulmón Ujú. del lado derecho? ¿Qué es lo que ven? Ya Irán dijo algo, pero le faltó todavía un poquito más. ¿Qué ves en el pulmón del lado derecho? Puede ser un neumotórax porque está desplazando también a la silueta cardíaca. No me parece. El neumotórax, no es un neumotórax, porque otra vez, cuando tengan la duda, otra vez, nada más tapen lo blanquito, ¿sí? Y van a ver que sí hay vasculatura. ¿Sí me explico? Hagan ese ejercicio, acostúmbrenlo. Con chin, será un neumotórax, pero ya cuando ves intersticio, vasculatura periférica, dices tú, no, esto como que no es un neumotórax. ¿Sí me explico? Bien. ¿Algo más? Fibrosis es otra posibilidad, ¿eh? Es otra posibilidad. Pero ¿qué pasa en ese pulmón? Falta otra, con varias posibilidades, pero por lo menos tres tenemos que sacar. Sí, comenzó con atelectasia, muy bien. Comenzamos con fibrosis, muy bien. Falta otra que ya hemos visto. Síndrome del cilio inmóvil. ¿Por qué te pareció un síndrome de cilo inmóvil? Dime. Porque igual se manifiesta a veces radiográficamente con características parecidas a la fibrosis quística por las secreciones. Pero la fibrosis, recordar una cosa, si fuera un cilo inmóvil o una fibrosis quística, recuerda imágenes quísticas. Aquí no hay ninguna imagen quística. Para ti, para que muchas veces cuando estamos comenzando confundimos el término fibrosis quística con fibrosis pulmonar. Nada más razonemos fibrosis quística, fibrosis quística. O sea, que los quistes tienen que tener quistes y esos quistes son la fibrosis. Fibrosis pulmonar. Ah, fibrosis del pulmón. Y la otra es fibrosis en quistes. Así de sencillo. Tú misma, Jocelyn, tú misma, ¿cuál es la primer causa de fibrosis infecciosa? Fibrosis secundaria, una infección a nivel pulmonar. ¿Quién es el causante número uno? Tuberculosis. 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 ¿Ok? Tuberculosis. Bien. Falta otro día, pero no me han dicho el derecho, ¿cómo me encuentran? Disculpe, doctor. No me han dicho el fibrosis. ¿Cómo? ¿Doctor? Sí. Sí, dime. ¿No podría ser una neumonía? Porque se ve como inflamado el pulmón, del lado donde está radiolúcido. Pero fíjate que una neumonía. ¿Quién contestó? ¿Valeria o quién fue? No. ¿Quién fue? Nancy. Nancy. Mira, Nancy, es que como que una neumonía tendría que estar atelectasiado y necesitaría estar fibroso. Pero falta una posibilidad. Observen el derecho. Yo no sé si esa sea pues, esa posibilidad, porque estamos, pero tengo la lateral, lo tengo tapado con ustedes. No acordaba que tengo esta lateral. No la estaba yo viendo lateral, como sobre la lateral los puse ustedes, no me di cuenta que tenía una lateral. Bueno, más a mi favor. ¿Cómo se encuentra el pulmón del lado derecho? Más grande. ¿Más grande? O sea, ¿y por qué está más grande? ¿Porque tiene asma? ¿O por qué? ¿Qué está así? ¿Por qué creció así? Pues sí, eso es cierto. ¿Y por qué, Ricardo? ¿Sabes qué? Eso pensé que iba a contar, pero no creo que sea un cuerpo extraño. A lo mejor y sí.
Entonces, ojo, este pulmón está sobredistendido. Díganme por qué sospecho que está sobredistendido. Tiene un punto, no se lo voy a decir, ¿no? Aquí está el pulmón. ¿Quién me está jalando la tráquea? ¿Me la está empujando el pulmón o me la está jalando la zona de acá? Hay otra posibilidad diagnóstica, que es casi típico de esto, de este tipo, una imagen muy típica, que siempre la debemos de sospechar. Cuando nos ponen una placa así, ya cuando nos están dando datos, aquí no ven los datos, yo le encontré entre todas mis placas, o las placas que algún día puse en esta plática vieja, que está actualizada ya, ¿sí? Entonces, ¿qué más puede ser? Echen a andar su imaginación, ya lo vimos, ¿eh? Doctor, ¿no puede ser también un derrame pleural? A ver, Ay, está fallando mi internet. un derrame pleural. Irán, ¿tú crees que sea un derrame pleural? Si me dices Pues, tío, que no me lo tienes que decir, ¿eh? Porque pues yo igual pensaba, pero normalmente Es los que, derrames pleurales hacen como que una línea curva, cuando terminan, como que la imagen ok. opaca. Y como que no estaría tanto el pulmón así, no lo Ajá. estaría jalando, ¿sí? Y es más, a lo mejor hasta lo empujaría. Pero aquí ya está este pulmón sobredistendido. Falta una posibilidad, jóvenes. Doc, no es EPOC. ¿Dónde está el EPOC aquí? Es que No. también en el EPOC hay hiperinsuflación en el pulmón, ¿no? Sí, pero no tienes una zona en el izquierdo así. Ese paciente puede tener época, a lo mejor no lo sé, pero eso no es lo que le está ocasionando. ¿Qué otra cosa? Ya tenemos dos principales, atelectasia, fibrosis. ¿Qué otra cosa podría ser? Condensación pulmonar, ¿no? En donde se hubiera condensado nada más. Una es atelectasia, otra es condensación. La atelectasia se chupó el pulmón y se colapsó y jaló. La Pero también hay neumonía, cavitaciones arriba, ¿no? pueden ser cavitaciones, más a mi favor. La tuberculosis, ¿en dónde es más frecuente? ¿En el ápice de qué lado? ¿Izquierdo o derecho? En el derecho. Son más comunes en el derecho. Bueno, pero como que para qué he hecho tanto daño, tuberculosis, quién sabe, ¿no? Pero habría que tener una tomografía, claro, en la lateral, no veo, bueno, no sé si esto sea. Tuberculosis con fibrosis, tal vez te la compro, pero falta otra, aún así. ¿Eh? De hecho, si es fibrosis, tiene que ser secundaria a tuberculosis, porque es una fibrosis localizada, es más típico de tuberculosis que de una fibrosis pulmonar familiar. Entonces, ¿qué más? A ver, piensa a sus congénitos. Un congénito, ¿por qué no sospechar en un congénito? Y si es un congénito, ¿en cuál sospecharía? Ya se las dije. Chale, dijeron ustedes. ¿Una hipoplasia? Una hipoplasia. Una hipoplasia pulmonar, ¿por qué no? Pulmón chiquito. Alguien dijo, ay, pueden ser quistes, a lo mejor está destruyendo. Yo también podría sospechar en una hipoplasia. Y la hipoplasia, pues me diría, ¿sabes qué? Este pulmón se está herniando. ¿Sí? Pregunta. Oh, y qué bueno se pone esto. Usted le hicieron así con pasión. ¿Está herniado el pulmón del lado derecho hacia el punto, hacia el lado izquierdo? ¿Sí o no? Sí se observa bien la imagen, ¿verdad? Sí la observan bien. ¿Está herniado? ¿Sí o no? Quien me diga que sí, me tiene que señalar. A ver, Ricardes, órale, échale ahí.
Está herniado el pulmón derecho hacia el lado izquierdo. Porque de pronto pasó por mi cabeza. Pero el estar hiperencefalado es que se puede herniar, hijo. ¿Sí? Es una característica de los herniados. Recordar que no es que se hernie como el cerebro ni otra cosa, simplemente que es un mecanismo compensatorio. ¿Sí? Lo cual, al momento de que es que me tienes que señalar ahí se ve bien si está herniado o no está herniado. Y se nota clarito que está herniado o no está herniado. Fíjate que se ve bien claro. Al inicio pensé que estaba herniado, pero no está herniado. Miren, no está herniado, ¿por qué? Vean la silueta del pulmón. Está hipersuflado, sí, pero acá viene el pulmón. Y sí, ayuda inclusive, lo está jalando, pero ¿en dónde viene el derecho? Ya te hace el diagnóstico, ¿eh? Pero acá está el otro lado del pulmón. ¿Sí? O sea que no está herniado. El diagnóstico es una atelectasia. ¿Ya ven? Ahí está. Todo lo que hicimos, ¿sí? Si hubiera sido tu evaluación, ¿cómo se llama? Ricardo, ya hubieras pasado, ¿verdad? Ok, al menos el primero. Es una atelectasia. Bien, entonces, aquí entra la imagen sobre más volumen, desplazamiento de las cisuras, que es lo que estamos viendo, desplazamiento de la tráquea, desplazamiento del mediastino, accesos diafragmáticos, signo de la silueta y espacios intercostales, la diferencia, ¿no? Más pequeños, ok, una atelectasia. Ya vieron que de una sola placa hicimos un ejercicio. Quiero comentarles que no siempre me acuerdo de las placas que pongo y nos sirve a todos como un buen ejercicio. Bien. ¿Qué más viene? Síndrome de atelectasia. Ok, bien. Ok, es una obstrucción tumoral, un cuerpo, no sé qué, una fibrosis secundaria, ¿no? Síndrome de atelectasias, por obstructiva, cicatrizal. A ver, la obstructiva por un tumor, ¿cómo se llama? La cicatrizal cuando es retráctil, compresiva. Aquí tenemos que entender una cosa. Una atelectasia, al final de cuentas, ¿qué lo va a provocar? ¿Un tumor o un cuerpo extraño que obstruya la luz? ¿Sí? Fíjese que las que más lamento que sucedan son las cicatriciales. Porque la obstructiva quita el cuerpo extraño y lo resuelve. La compresiva lo está haciendo una compresión intrapleural o pleural. ¿Sí? Y todas estas dos, la obstructiva y la compresiva, pudieran tener una solución más fácil, pero la cicatricial no. Supongamos, en el caso anterior, que sea una tuberculosis, una fibrosis por tuberculosis. ¿Cómo quitas esa cicatriz? ¿Hay forma de hacerlo? Sí, tal vez en tuberculosis. ¿Cómo lo harías? Quitando el óvulo o hasta los segmentos que me están jalando todo. ¿Tiene una solución? Ese tipo de fibrosis pulmonar secundaria a tuberculosis, algunas, no todas, tienen solución. Pero una fibrosis pulmonar familiar no tiene solución. ¿Cómo resuelves esas atelectasias? ¿Cómo la resuelves? No tienes forma, ¿sí? En algunos de los sueños guajiros, cuando a mí yo andaba atrás de esos temas, pues te llegaba a pensar en un medicamento que licuara la fibrosis. O sea, que no te curara, ¿no? Porque eso ya no te cura, ¿no? Nunca, un tejido fibrosado nunca va a volver a tener su función. Es más, ustedes mismos cuando te cortan, el lugar donde tienen la cicatriz no suda ni les crece pelos. Así de sencillo. Nada más imagínense, es un tejido que cambió y ya no quedó funcional y nada más está cubriendo, pero ya no es tu piel. Por eso las cicatrices se vuelven retráctiles. Siempre en fibrosis les pongo que hagan el ejemplo de la mano. ¿Qué pasa si te quemas el dorso de la mano? ¿Cómo se va a poner tu mano? Se va a engarrotar. El problema es las articulaciones, no.
¿Cuál es el problema? La cicatriz que te está jalando. ¿Cómo se resuelve? Con un injerto. Pero si se queda el tejido, aquí conocí un caso, después te lo voy a comentar, de un médico que me presumía, le digo, ¿en qué momento lo vas a mandar a tu paciente a que le pongan, ¿cómo se llama? Un injerto. Y se molestó y me corrió a su clínica, ¿sí? Porque quería presumir, pero no estaba dando cuenta que la mano le estaba quedando mal a su paciente. Eso mismo que pasa aquí, pasa en el pulmón. Si un pulmón agarra y empieza a formar una cicatriz, ¿qué hace? Chupa tejido sano. ¿Y cómo lo regresas, compa? ¿Cómo? No tienes forma. En tuberculosis, pues te le quitas un lóbulo, pero en la fibrosis pulmonar, ¿cómo lo haces? Entonces, los tres mecanismos que hay es obstructivo, cicatrizal y compresivo. ¿Ok? Bien. Mal intubado, está sobre el bronco principal derecho. Ok. En este caso, ¿no? Aquí está una atelectasia, porque esto es muy común, ¿eh? Y sobre todo es más común de lo que ustedes imaginan. ¿Por qué? Porque agarra, a veces se hacen atelectasias así muy grandes, porque el paciente está acá, parece una intubación selectiva. Ya actualmente cada vez los jóvenes, también las técnicas de intubación han cambiado mucho, las cosas han cambiado bastante. Entonces, aún así, hay pacientes que siguen mal intubados y todo este tipo de cosas. Bien, bien. Para recordar ya la última diapositiva, hay que recordar que una placa necesita siempre pedirse en inspiración, porque hay mucha diferencia entre una placa bien inspirada y una placa expirada. Podemos tener pseudocardiomegalias, ser esta la misma placa y simplemente estar muy expirada. Hasta aquí la vamos a dejar. Bien. En cualquier momento va a aparecer ya algunas placas así de las que le comenté. Vamos a entrar, estamos entrando casi a punto de ver tomografía, para que lean de tomografía. También la rediseñé, estoy metiendo en unas imágenes, está muy bonito. Y ya terminando tomografías, empezamos con función pulmonar. ¿Ok? Preguntas hasta acá, mis chavos. ¿Preguntas? ¿Seguros? Bueno, porque después yo voy a preguntar, ¿eh? A ver si es cierto. ¿Sale? ¿Ninguna duda entonces? Recuerden que mañana no nos vemos. Nos vemos hasta el miércoles en forma presencial. Miércoles. Mañana no nos vemos porque mañana a esta hora voy en camino para allá. ¿Ok? ¿Sale, chavos? Entonces, nos vemos el miércoles a sus horas. Ya saben que nos vemos de 9 a 10, de 10 a 11 y de 4 a 5. ¿Ok? Sale, mis chavos. Nos vemos. Cuídense, ¿eh? Vale. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. Gracias. luego.